Esta es la tercera clase que vamos a hablar de el distrés pediátrico. Como introducción, bueno, vamos a hablar un poquito, ahora les vamos a contar un poco la historia del distrés, pero esta es una patología que es una de las patologías más importantes para nosotros los intensivistas. Hay muchísimo conocimiento sobre esto y cada vez más. De hecho, ahora les vamos a mostrar. Hubo una nueva conferencia de consenso sobre distrés pediátrico este año, en febrero del 2023. Em, y es una patología que es muy difícil de resumir en algo que sea breve y vamos a intentar no incurrir en que se aburran, porque de esto hay muchísimo contenido. La idea es un poco que ustedes empiecen a tener presente esta entidad, que sepan reconocerla, y bueno, y que sepan cuáles son los objetivos del manejo de estos pacientes. Si bien después hay muchísimo para hablar de las estrategias ventilatorias, y de cómo tienen que ser tratados estos pacientes. Y bueno, y ahí es donde desde ya, desde el inicio, nos ponemos a disposición para cualquier duda que tengan en algún momento, si tienen que enfrentarse a un paciente con un distrés. Pero lo importante es que el objetivo principal es que ustedes conozcan la entidad y la puedan reconocer precozmente, que eso es muy importante porque en eso es donde se juega la mortalidad de estos pacientes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer como objetivo, vamos a definir el distrés pediátrico. Vamos a tratar de establecer las características epidemiológicas, hablar un poco de la etiopatogenia y de la fisiopatología de esta entidad. Esto es muy importante porque sienta las bases de cómo se maneja a nivel ventilatorio un paciente estresado. Vamos a hablar de la estrategia protectiva de ventilación invasiva en el distrés, que es el pilar fundamental, que es el pilar que tiene un impacto muy importante en la mortalidad y que por lo tanto es una recomendación que se sigue haciendo al día de hoy por parte de las conferencias de consenso. Y bueno, vamos a hablar un poquito del PALIC original y del PALIC 2, que es el último consenso de este año. Entonces vamos a retomar la historia que venimos viendo. Este es el mismo paciente que estamos viendo desde el primer taller. Para recordar, era un lactante de 1 mes y 18 días, de 2.500 gramos, que había ingresado por una infección respiratoria aguda baja grave, con insuficiencia respiratoria, hijo de una madre de 20 años, sana. Fue un embarazo de captación precoz, a las 9 semanas, bien controlado, que había tenido un seguimiento ecográfico normal, un estado hipertensivo del embarazo, una cesárea por cifras hipertensivas maternas, un pretérmino inmaduro de 37 semanas que pesó 2.510 gramos, adecuado, vigoroso, y que estuvo 5 días ingresado. Estaba bien controlado en salud, alimentado con pecho y preparado lácteo, y que tenía un mal ascenso ponderal. Había consultado por 48 horas previas de fiebre, que inicialmente fue una fiebre sin foco clínico, en la cual se descartó la infección bacteriana invasiva, estuvo en cuidados moderados, donde ahí agregó los síntomas respiratorios. En la sala presentó un episodio de cese de la respiración con cianosis, y ahí fue que ingresó a la unidad. Cuando ingresó a la unidad vino reactivo con una cánula nasal de oxígeno a 2 litros minutos, saturando 95%, con abundantes secreciones, una frecuencia respiratoria de 60, no tenía tirajes, con sus crepitantes difusos, y una frecuencia cardíaca de 150. Hasta acá, de un paciente con una insuficiencia respiratoria que era leve. Tenía una gasometría en la cual tenía un pH de 7,31, la PCA2 de 49, Basex de menos 2,5, en el hemograma 9,9 de hemoglobina, esa leucopenia con neutropenia y 110.000 plaquetas. Creo que se las mostramos, creo que en la primera clase, si no me equivoco, ¿sí? Donde podemos ver los campos pulmonares, donde ya hay algunas opacidades muy leves, paciente que no estaba hiperinsuflado en este momento, tenía eh, sobre todo un compromiso más que nada de el parénquima, pero
probablemente vinculado a la vía aérea, como se dan las bronquiolitis por secreciones. En la evolución, y esto es un poco lo que les contó Andrea en la clase pasada, es un paciente que va agregando peoría de su insuficiencia respiratoria, así que se le inició un soporte con CPAP, flujo continuo, de 7 centímetros de agua y un flujo de oxígeno de 12 litros minuto, esto con un ventilador y una cánula RAM. Y debido a peoría clínica, a las 12 horas del ingreso, este paciente se ventila de forma invasiva, ¿tá? Que esta es la primera placa, acá esta set está introducida, bien, acá en realidad está esbozada en el bronquio derecho, pero que de todas maneras son pulmones que están más comprometidos. Si ustedes van viendo la evolución radiológica de este paciente, van a notar que hay una peoría. Si bien acá parecería unas áreas de neumo, de, hay unas áreas aireadas, pero acá hay áreas más consolidadas, ¿sí? Eso está hablando de un compromiso cada vez mayor. Quizás lo que sí de lo que es el análisis de la historia es importante destacar que 12 horas para pasar de un método a otro es un tiempo prolongado. No sé, no recuerdo porque este es un niño del año pasado, pero es importante tener bien pautado, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros vitales, las variables que hay que analizar para ver si el método que le pasé de OAF a CPAP le permitió mejorar? ¿Sí? Eso es un punto que hay que analizar y tener bien claro. ¿Y cuánto tiempo espero para subir a otro método? Si el niño estuvo bien las primeras 6 horas y empeoró las siguientes 4 horas, entonces sí, estuvo bien ventilarlo en forma invasiva a las 12 horas, pero dejarlo con taquicardia, con trabajo respiratorio, ¿sí? Con caídas de saturación, con desasosiego, que esos son los elementos más importantes, o sea, con no mejoría o con no adaptación al método que se le puso, 12 horas es mucho. Digo, para que no sea este ejemplo de que es el tiempo que está correcto. Esto está incorrecto, lo que hicimos, ¿está? Me parece bueno porque lo importante es no dejar, bueno, parar porque a lo mejor mejora y 12 horas aumenta la mortalidad. Disculpa, Juan, que te interrumpí. Además de que todos ya están viendo en el estudio radiológico de tórax cuáles son lo que explicó Juan de los elementos, ¿verdad? De bloqueo aéreo, como se ve la hiperinsuflación que tiene el neumomediastino, que ahí lo puedes mostrar con él. Y además de que está la sed muy introducida, ¿no? O sea, eso sucede habitualmente. Bueno, entonces. No sé por qué retumbas vos y yo no. No. Ahí fue. Bueno, entonces, este paciente evoluciona a la insuficiencia respiratoria severa, requiriendo altos parámetros ventilatorios. Después vamos a hacer algunas precisiones sobre cuándo nosotros podemos decir que son altos parámetros, bajos parámetros, pero en realidad este paciente requería un delta P de 18, una PIB de 8 y una FIO de 100%. Y a pesar de eso teníamos una asometría arterial con una franca acidosis respiratoria, con acidemia, con un pH de 7.2, una PCO2 de 92, tenía una presión de oxígeno arterial de 71 y un XS de -2. Y acá volvemos a mostrarles la evolución radiológica, esto hacemos énfasis porque es uno de los pilares que vamos a hablar para el diagnóstico de estrés, pero acá, como ven, la SET se retiró, está normoposicionada, y observan lo que son los infiltrados pulmonares bilaterales, son opacidades bien claras que comprometen los dos pulmones, los dos campos pulmonares, que son difusas, y esto son imágenes típicas del distrés. Y acá, un poco en relación a lo que habló Andrea la semana pasada sobre lo que son los índices para evaluar la severidad de la hipoxemia,
teníamos una relación presión arterial de oxígeno, FiO2 de 71, y un índice de oxigenación, ¿se acuerdan que eso vincula la presión media en vía aérea con la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, perdón, y la FiO2 aportada, que era 18. Estos dos, tanto la PAFI como el índice de oxigenación, está hablando de una hipoxemia severa. Bueno, entonces un poco, en este punto de la historia, vamos a intentar hablar de qué diagnóstico nosológico tiene este paciente, por qué tiene este distrés y cuáles son los tratamientos cuáles son los pilares del tratamiento ventilatorio. Entonces, esto en realidad es muy interesante porque esto es PubMed y es una captura de pantalla que hicimos si uno pone ARDS, que es la sigla en inglés de distrés, observen lo que sucede si uno entre el 45, que es la primera descripción, cuando empiezan a surgir las descripciones, hasta lo que es el 2022, y miren lo que son estos picos, también esto muy vinculado a la pandemia, a la epidemia de SARS-CoV-2, pero miren lo que es el aumento del conocimiento en el distrés. Y esto no es distrés pediátrico, si uno lo hiciera con distrés pediátrico probablemente venga en el tiempo un poco más cercano, pero también se produce lo mismo. El distrés cada vez se estudia más, se habla más, se conoce más, así que lo que hablemos hoy probablemente para el año que viene ya haya otras cosas, como de hecho sucedió con el taller que vimos el año pasado que no teníamos el PALIC 2. O sea, el conocimiento está aumentando exponencialmente en este tema. Entonces, ¿cuáles son las primeras descripciones o qué es el concepto más importante de distrés? El distrés es una forma de edema pulmonar no cardiogénico, y eso es importante porque en realidad las definiciones, ahora pues, como vamos a ver, siempre lo que nos van a pedir es que excluyamos el compromiso cardiovascular. ¿Por qué se produce? Por una lesión alveolar que es debido a un proceso inflamatorio, y ahí tendremos que ver cuál es el proceso inflamatorio. Puede ser múltiples. Podemos ver distrés vinculado a infecciones, podemos ver distrés vinculado a trauma, y además de eso, ¿no? Puede ser de origen pulmonar o sistémico, o sea, una infección a nivel del pulmón, como puede ser una bronquiolitis que evoluciona al distrés, como el paciente que estamos hablando, o puede ser un paciente séptico por un foco infeccioso extrapulmonar que también evoluciona al distrés, porque acá la base es la inflamación. ¿Y qué determina el distrés conceptualmente? Una insuficiencia respiratoria aguda severa que característicamente tiene hipoxemia refractaria, que después la vamos a definir, que a nivel mecánico, un poco vinculando con lo que habló Andrea la semana pasada, va a determinar una disminución de la compliance pulmonar y una disminución de la capacidad residual funcional. Y este es un punto muy importante porque una de nuestras estrategias ventilatorias va a ser la utilización de PIP justamente para aumentar la capacidad residual funcional en este intento de mejorar la hipoxemia del paciente, aumento del espacio muerto fisiológico, que va a tener opacidades radiológicas, como le fuimos mostrando en la evolución, y que tiene un patrón histológico heterogéneo, ¿tá? Con edema, con congestión alveolar, con atelectasia y con membranas hialinas. Estos son como los conceptos más grandes. Entonces, a partir de acá, les vamos a contar rápidamente, porque siempre que se habla de distrés es muy importante un poco contextualizar en la historia cómo surge esta entidad. La primera descripción la hace Asbog en 1967, y miren qué interesante para ustedes, los neonatólogos, él lo que describe son 12 pacientes en los cuales observaba Voy a minimizar porque no lo voy a escuchar. patología respiratoria que era Porque compatible fuma y no con firma. la hialina que se veía en los recién nacidos. Y entonces él lo que veía era, bueno, hay 12 pacientes adultos que tenían una insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia refractaria, que mostraban edema pulmonar bilateral en la radiografía y que además, desde el punto de vista mecánico, se comportaban como un pulmón poco complaciente. Esto es para que ustedes vayan viendo un poco las características más importantes del distrés para después entender cómo es el manejo ventilatorio, perdón. Después, en realidad, empiezan a surgir, a medida que el conocimiento va aumentando, empiezan a surgir
las conferencias de consenso. La primera que se hizo fue el Consenso Americano-Europeo, que es del 94, que ahí es un poco donde se empiezan a sentar las bases de la definición, que todavía hoy muchos de estos pilares se siguen utilizando, se han ido modificando. Pero en realidad lo que ellos proponen en ese momento es que tiene que ser una lesión de inicio agudo a nivel pulmonar, con infiltrados bilaterales en la radiografía. Acá, como les decía yo, hablan de una presión capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio o ausencia de compromiso del ventrículo izquierdo. O sea, esto es para eliminar el factor de edema pulmonar que pudiese estar dado por el sistema cardiovascular. Y el primer consenso definía esto, sobre todo por si leen alguna bibliografía un poco más desactualizada, o en algunas bibliografías todavía se menciona, pero ellos hablaban de lesión pulmonar aguda y de distrés, y definían el distrés cuando la PAFI era menor a 200, y entre 200 y 300 ellos hablaban de lesión pulmonar aguda, que en inglés las cifras es ALI, A-L-I. Esta terminología ahora, como van a ver, ya no se utiliza, pero en algunos lados pueden todavía encontrarla. Después viene un consenso que es muy importante, que es el consenso de Berlín en 2012, que esta sí es la definición que se utilizó hasta que en el 2015 fue la primera reunión pediátrica específica del distrés. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes de la definición de Berlín? Bueno, aclararon algunos términos, lo hicieron un poco más claro, y la idea fue como que aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y bueno, entonces ellos sentaron 4 puntos principales para hacer el diagnóstico de distrés. Primero, la hipoxemia, el tiempo de evolución menor de una semana, las opacidades bilaterales en la radiografía, que no tenían que ser explicables por otras causas. Esto quiere decir que, por ejemplo, una neumonía bilateral que no tiene las características de un distrés no es un distrés. Esto es un poco vinculado a eso, ¿no? Y que el origen del edema no estuviese dado ni por hipervolemia ni por insuficiencia cardíaca. Y a su vez, lo que se hace en el consenso de Berlín, como les decía, es eliminar el concepto de lesión pulmonar aguda, y quedan todas estas hipoxemias que cumplen estos criterios clínicos definidas como distrés. Lo que se hace es, lo que era la lesión pulmonar aguda, que era una PAFI entre 200 y 300, queda clasificada como un distrés leve. O sea que los niveles de hipoxemia van a determinar la severidad del distrés. Y bueno, y acá llegamos a lo que es más importante para nosotros, que es un punto de inflexión para los pediatras, que fue la primera conferencia de consenso de incuria pulmonar aguda, que fue el PALIC en el 2015. Esto fue porque en realidad no existían definiciones pediátricas hasta ese momento, y bueno, y se vio la necesidad, se estaba cada vez describiendo más el distrés en niños, aparece la necesidad de crear definiciones específicas, sabiendo que es una población que tiene algunas características particulares y que no eran totalmente extrapolables las definiciones de adultos. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace PALIC? Está hecho para menores de 18 años. Así que no hay criterios de edad específicos. Se introduce para establecer la severidad el índice de oxigenación, del que les habló Andrea la semana pasada, o en su defecto el índice de saturación oxigenación para los pacientes en ventilación invasiva. Y eso lo que permite es establecer la severidad vinculada a los parámetros ventilatorios que requiere el paciente. Elimina el requerimiento del infiltrado pulmonar bilateral. Esto es porque en niños no siempre se veía que el distrés tenía un compromiso bilateral radiológico, entonces había casos en los que el paciente presentaba un distrés a nivel de la hipoxemia y de la mecánica ventilatoria, pero el compromiso radiológico no era bilateral. Entonces se eliminó ese requerimiento para la definición pediátrica. Debido a que cada vez se está usando más la ventilación no invasiva en niños, se creó dentro de la definición pautas para los pacientes que están en esta modalidad ventilatoria. Y además, como nosotros en pediatría tenemos una alta incidencia de niños con patología cardiopulmonar, se agregaron algunos criterios diagnósticos para esa población en particular. Esta es la tabla del diagnóstico del PALIC 2015. Ahora les vamos a mostrar la más nueva, pero en realidad, a grandes rasgos, acá tienen la edad,
Lo que sí es importante que excluye la enfermedad pulmonar del periodo neonatal, pero esto se refiere a lo que es patología neonatal pura. Todo lo que fuese adquirido, acá se podría incluir. El tiempo, lo que se pone es que la noxa tiene que haber sido 7 días previos al inicio de la clínica, o sea que esto habla del carácter agudo de esta entidad. El origen del edema, esto sí se mantiene, se excluye la enfermedad cardíaca o la sobrecarga hídrica. En la imagen lo único que pide es que haya nuevos infiltrados o que haya una alteración del parénquima. Pero vuelvo a repetir, no es necesario que haya infiltrados bilaterales y difusos, digo porque tenemos muy incorporado los conceptos históricos de los adultos, pero en realidad en niños es importante que tengamos en cuenta que no tenemos que esperar a que la radiología tenga el compromiso que les mostramos, por ejemplo, en este paciente. Y acá sí vienen los criterios de oxigenación, entonces los dividimos en dos puntos, la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva. Y acá creo que esto, si bien capaz que es un poco obvio, me parece que es importante resaltar que el paciente en ventilación mecánica no invasiva puede tener un distrés. Después, que sea la mejor forma de tratar al paciente desde el punto de vista ventilatorio es una disquisición que tenemos que hacer aparte. Pero aunque el paciente esté en ventilación no invasiva, podemos definir distrés y de hecho esta conferencia Ahora, ya lo introduce. Y bueno, hay acá un tienen los, PF es PAFI y SF es SAFI, ¿sí? Entonces, ven que la SAFI, como decía Andrea, tiene una correlación, una PAFI menor de 300, que yo estaría hablando de una hipoxemia leve, de ahí para abajo, vamos, leve, moderada, severa. La SAFI se correlaciona, un valor de 264 se correlaciona con un valor de PAFI de 300. Si hay algo que no entienden o que quieran preguntar, por favor, me paran y volvemos a los conceptos, porque esto capaz que es bastante tedioso. Y bueno, y siguiendo con la división, para los pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, lo que hace PALIC 2015 es dividirlos en leve, moderado y severo. Y acá, como ven, como están en ventilación mecánica invasiva, utilizan el índice de oxigenación o el índice de saturación-oxigenación, de los que hablamos la semana pasada. Y vuelvo a mencionar, ¿por qué utiliza esto? Porque en realidad estos índices no solamente nos hablan de qué FIO2 requiere el paciente, sino que también, esto es un término un poco capaz que, disculpe la jerga, pero nos habla de la potencia de la ventilación mecánica que requiere ese paciente para lograr saturar bien. Y después acá, como ven, está la enfermedad cardíaca cianótica, o sea, la cardiopatía congénita cianótica, la enfermedad pulmonar crónica y los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Esto por lo que decíamos, porque en realidad es muy importante para definir distrés que el paciente no tenga enfermedad cardíaca, pero también hay que definirlo si el paciente tiene enfermedad cardíaca y tiene una noxa que le determina un distrés. Entonces acá es que ellos incluyen esta población. O sea que también es muy importante tener presente que un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca crónica porque tiene una cardiopatía congénita también puede estresarse. Y bueno, y acá, esto es lo novedoso, debido a esto que les hablábamos al principio, debido a que hay un aumento muy importante del conocimiento sobre el distrés y específicamente sobre el distrés pediátrico, es que se consideró necesario hacer una nueva conferencia de consenso que se denominó PALIC 2 y que es de febrero de este año, y que en realidad el objetivo principal, al igual que el PALIC 1, es establecer recomendaciones vinculadas al soporte respiratorio del paciente. Esto no vamos a entrar porque son muy tediosas estas guías y en realidad tienen muchas partes. Esta es una guía, si no me equivoco, está dividida en 11 capítulos de recomendaciones. Y en realidad el cambio más importante que ahora les voy a mostrar es en algunas cosas de la definición, pero sobre todo en que se hace mayor énfasis en la protección pulmonar, que esto es, creo que el concepto que nosotros queremos que ustedes se lleven de esta clase es que el manejo ventilatorio de estos pacientes tiene que ser orientado a la protección pulmonar. Este es un pulmón muy injuriado que nosotros vamos a injuriar más con la ventilación si no somos cuidadosos. Y acá, esta es la definición del del PALIC 2, que en realidad lo que es la edad, el tiempo y el origen del edema
y la imagen, esto se mantiene, ¿sí? Lo que ellos hacen es esto, siguen dividiendo a la ventilación mecánica no invasiva y a la ventilación mecánica invasiva, establecen rangos de severidad, y esto también es para prestar más atención al paciente que está en ventilación mecánica no invasiva, sobre todo por esto que decía Alicia, porque uno acá en un distrés severo en ventilación no invasiva, uno tiene que plantearse ir a la ventilación invasiva, por supuesto. Y lo que hacen en ventilación mecánica invasiva es eliminar los conceptos de leve, moderado y severo, y juntan lo que es leve y moderado y ponen un punto de corte solo y separan el severo. ¿Tá? ¿Y esto por qué? Esto es por este estudio, para nosotros, este es un autor muy importante, que es Kemani, que en realidad este fue un estudio retrospectivo donde lo que hicieron fue, a través de las definiciones de Palik, estudiaron la mortalidad cuando se dividía a los pacientes, se estratificaban según su severidad en leve, moderado y severo, y si ustedes se fijan, el distrés leve y el distrés moderado tenían una mortalidad muy similar. Es por esto que en realidad ellos lo que hicieron para el PALIC 2, basándose en este estudio, que es un estudio muy importante, fíjense, son 278 pacientes, que parece poco, pero para distrés pediátrico créannos que es una corte grande. En realidad lo que vieron fue que al ser la mortalidad muy similar, era importante juntar al grupo de distrés leve con el grupo de distrés moderado, ¿sí? Entonces quedaron definidos en el mismo grupo de pacientes. Y lo otro que agrega el PALIC 2023, que esto también creemos que es muy interesante, son los pacientes que están en posible distrés o en riesgo de distrés. Y esto es porque lo que uno tiene que tener en cuenta en esta patología, esto como para extrapolar, es como la sepsis. Nosotros acá lo que tenemos que tener es gran sensibilidad diagnóstica, porque el tratamiento oportuno es lo que va a mejorar la mortalidad. Entonces, ¿por qué crean ellos esto de posible y de riesgo? Justamente para no demorar las estrategias de protección pulmonar y de ventilación que hay que hacer en estos pacientes. Entonces, en posible, miren lo que ellos ponen en posible. Paciente que esté en CPAP, en BiPAP, o sea, acá en un modo de CPAP, un modo no invasivo, o en una cánula nasal de alto flujo, que tienen 1,5 litros kilo minuto. Ustedes piensen que nosotros siempre hablamos de que un alto flujo es 2 litros kilo minuto, o 30 litros minuto en general, y que con eso tienen una PAFI menor a 300, o sea, ya están en una hipoxemia leve, o una SAFI menor de 250. Entonces acá nos están diciendo, ojo, porque su soporte en realidad no está siendo totalmente adecuado para corregir esa hipoxemia. ¿Y qué pacientes están en riesgo? Los que tengan cualquier interfase, pero que para mantener una que requieran cualquier interfase para mantener una saturación mayor del 88%. Entonces, pensarán, bueno, en esto entra una gran cantidad de pacientes. Sí, porque lo que ellos buscan es que seamos muy sensibles para el diagnóstico. Estas guías lo que tienen es eso, es que en realidad, si bien son guías que nos pautan un poco el manejo de estos pacientes, que son pacientes sumamente complejos, también un poco el objetivo es aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y lo que nosotros, uno de los puntos que les queremos transmitir en esta clase, no es que ustedes salgan de acá sabiendo distrés, sino que lo tengan presente en todo momento, porque en realidad cualquier paciente que no responde bien a una terapia de oxigenación básica, como puede ser una CPAP o un alto flujo, es un paciente que puede evolucionar al distrés. Y de hecho hemos visto pacientes en los que se ha intentado 1A, bueno, el paciente que les estamos contando, de hecho, es así, se intenta una cánula nasal de alto flujo, que sabemos que es un tratamiento que de primera línea es válido en cierto grupo de pacientes, pero que evolucionan al distrés. Entonces siempre hay que tener presente la entidad. Y esto es súper importante, y por eso nos pareció que mostrarles lo que el último PALIC estaba proponiendo, era de suma importancia. Bueno, en realidad de la epidemiología, vean ahí, es muy variable la epidemiología, pero vean que cada 100.000 niños, 2 a 12 pueden presentar un distrés. Entonces, tampoco es tan frecuente, por eso es que hay que tener un alto índice de sospecha.
Las causas más frecuentes de distrés en niños son extrapolables a los del adulto. La neumonía está en primer lugar, la sepsis en segundo lugar, lo que es la aspiración para nosotros puede ser importante en cierto grupo de pacientes, y el trauma. Los pacientes que tienen peor pronóstico son los que tienen una inmunodeficiencia asociada. La edad no se ha visto que se asocia a peor pronóstico y esto se ha buscado bastante, así que en esto no podemos decir, como dijimos sí en otros puntos de las clases anteriores, de que cuanto más chicos puede ser peor. En el distrés esto no está tan claro. Sí se sabe que es una entidad de mortalidad elevada y ahí depende de las series, pero en torno al 20-25%, o sea, uno de cada 4 pacientes puede fallecer debido a distrés y en realidad está más relacionado al fallo orgánico múltiple que a la progresión de una insuficiencia respiratoria aguda. Y esto también es importante porque un paciente que tiene una patología que le determina un fallo orgánico múltiple está también en riesgo de distrés. Esto no es solo para un paciente respiratorio y eso también creo que es un concepto que tenemos que dejar bien claro. De la patogenia brevemente, esto es una respuesta inflamatoria que es descontrolada. Van a ver que hay muchos conceptos que ustedes han leído seguramente vinculados a la sepsis que se pueden aplicar también al distrés. Esto es inflamación descontrolada, la anoxia puede ser a nivel pulmonar o extrapulmonar, ¿sí? Y la base del distrés es la pérdida de la integridad de la barrera alveolo-capilar, y eso es lo que va a determinar todos los problemas que van a tener estos pacientes. El edema del que estamos hablando desde el principio y que es parte de la definición es un edema rico en proteínas porque va a haber extravasación y vamos a clasificarlo en distrés primario cuando el daño inicial es pulmonar, o sea, este paciente del que estamos hablando tendría un distrés primario, que es una patología respiratoria de inicio, y el distrés secundario es cuando el daño es extrapulmonar y ese está vinculado a la respuesta inflamatoria sistémica. Que lo más frecuente, perdona que te interrumpa, es la causa más frecuente de distrés en pediatría, el inicio pulmonar. Exacto. Que es lo que diferencia en adultos, ¿verdad? Sí. El tema acá, parándolo un poco para despertarlo, porque es muy tedioso, muy teórico, es saber por qué hay un niño que evoluciona al distrés y por qué otros no. ¿Cuándo me doy cuenta yo si va a evolucionar al distrés? ¿Cómo hago yo para anticiparme y prevenir el distrés? ¿Cuánto va de el distrés por la lesión inducida por la infección? ¿Y cuánto va por la ventilación? Entonces, eso es el dilema, ¿verdad?, que uno tiene que resolver para, como intensivistas, que anticiparnos a que no venga, ¿verdad? Y bueno, es una enfermedad aguda, como varias veces ya lo he repetido y han aparecido en varios tienen que aparecer en la primera semana, ¿sí? Perdón, me tranqué, pero había un audio que me retumbaba. Y entonces eso es lo importante, ¿sí? Además, una vez que está establecido el paciente, donde, según las definiciones, que eso es lo importante, ¿verdad? Tener en cada una de las patologías una definición clara para saber ante qué estoy yo. Bueno, es clarísimo porque está totalmente explicado bien y bueno, esto de nuevo va a subir al canal de YouTube, pero digo, el tema es saber cómo hago yo cuando acaba de ingresar el niño, porque eso es lo bueno, que nosotros, a pesar de que somos intensivistas, siempre trabajamos las consecuencias de una enfermedad en la parte más árida y tardía, tratar de prevenir de que no llegue a esto. O sea, ese es el objetivo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Por eso es importante conocer las estrategias ventilatorias previo al establecimiento del distrés, y por eso insisto yo en no ventilar, o sea, tardíamente, si el niño lo requiere, porque esa es una de las causas que genera, cuando yo, la primera intervención que hice, de que aumentaba la morbimortalidad, es porque esta es debido a que evoluciona el distrés, que siempre, por hacerlo sencillo, en pediatría es primario, ¿verdad? Es de causa pulmonar. ¿Me expliqué?
Bueno, perdón, Juan, ¿no? que te interrumpí, pero me parece importante eso, ¿verdad? Que nosotros nos anticipemos y prevenir esto, que ya una vez establecido esto, tiene una elevada mortalidad, si bien se pudo descender, pero tratar, ¿verdad? Y pueden buscar bibliografía, si es más frecuente en causas virales o bacterianas, cuán- digo, cuántos los pacientes de ustedes evolucionó el distrés, y cuánto tiempo estuvieron en otro método ventilatorio con una PAF, con ISO bajo. O sea, eso es un ejercicio interesante que me permite a mí hacer un poco de práctica para familiarizarme de esas herramientas que son tan objetivas, tan válidas y con tanta evidencia que permite rebatir a cualquiera que me diga ¿por qué lo ventilaste? Bueno, por esto, porque tenía este valor, porque estaba así, o sea, datos objetivos. Eso es lo que uno trata de preconizar, y no decir porque estaba feíto, porque se estaba agotando, porque tenía o sea, no, sé que lo saben, pero estoy diciendo cosas que no están en la bibliografía, pero que es lo que uno corrige cuando escucha en un pase de guardia, y no, uno tiene que decir taquicardia, bueno, no, decime el valor de la frecuencia cardíaca. Polinea, decime el valor de la frecuencia respiratoria. Decime, di. Estaba hipóxico, bueno, pero ¿cuáles eran los valores? Entonces, con esos nosotros podemos hacer una transferencia del paciente donde todos nos entendemos, ¿verdad? Eso me parece que es un punto importante en lo que es el ejercicio de la medicina, para no estar ventilando de más, porque es lo que uno no quiere, no estar curarizando de más, como vimos en la charla del viernes pasado con Andrea, pero tampoco estar haciendo las cosas de menos, o sea, ese equilibrio, nada de más y nada de menos, es lo que hace el buen conducir, ¿verdad? Y que no haya irregularidad en la asistencia al paciente. Gracias. Bueno, bien, y retomando un poco esto que decía Alicia, con respecto a la patogenia, esta patogenia es mucho más compleja de lo que pusimos acá. Esto es como, porque nosotros no queremos hablar de esto, queremos mostrarles las estrategias ventilatorias, pero son pacientes que, al igual que la sepsis, no sabemos cuáles van a evolucionar a un distrés de base, digamos. O sea, no están descritos los factores de riesgo, por ejemplo, que un niño pueda tener para evolucionar al distrés. Entonces, por eso es tan importante lo que dice Alicia de ser muy precavidos en el manejo ventilatorio de cualquier niño que requiere asistencia ventilatoria mecánica, porque siempre vamos a agregar una injuria con la ventilación mecánica. Eso va a hablar André en la última clase teórica que les vamos a dar, pero en realidad no sabemos. Es muy difícil saber qué paciente va a evolucionar el distrés, porque no podemos conocer qué respuesta inflamatoria va a tener ese paciente ante la anoxa y ante la ventilación mecánica. Entonces, siempre anticiparse acá sería ser protectivo con la ventilación. Bueno, y de las etapas evolutivas, esto lo pusimos sobre todo, no importa la anatomía patológica en sí, pero se describen tres: exudativa, proliferativa y fibrótica, y acá lo que importa es que es en la parte exudativa, o sea, estos primeros 7 días del distrés, que es el verdadero pulmón de distrés, que es en el que podemos actuar nosotros. Ya después, cuando empieza a organizarse toda esta respuesta inflamatoria y se altera la arquitectura pulmonar, es mucho más difícil que nosotros podamos, con las estrategias ventilatorias, mejorar la hipoxemia que determina en estos pacientes. Bueno, entonces, rápidamente la fisiopatología, esto un poco retomando lo que hablamos en la primera clase, algo de mecánica de lo que habló Andrea. El distrés típicamente es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, que es refractaria a altas concentraciones de oxígeno. ¿Y esto por qué? Bueno, es tipo 2 porque hay mucho espacio muerto, como hablamos hoy. Pero además está, como decía Alicia cuando vimos la primera clase, la típica alteración BQ del distrés es el shunt intrapulmonar. O sea, son alvéolos que van a estar o colapsados o ocupados, por lo tanto no van a estar ventilados. Por eso es que es
esto es la base de que el distrés no responda a alta FiO2 y de que requiera estrategias, que eso también a Alicia se los había adelantado, estrategias que abran estos alvéolos y los permitan estar aptos para la ventilación. Y a nivel mecánico, lo que va a suceder es que va a haber una disminución de la compliance y una disminución de la capacidad residual funcional, eso como les decíamos. Entonces miren, acá tenemos una curva presión-volumen, que esto también les mostró Andrea, esto es una curva presión-volumen normal. Recuerden que la pendiente de esta curva siempre va a ser la compliance y que en el distrés lo que vamos a tener es que para lograr un mismo volumen vamos a tener que utilizar mayores presiones. O sea, vamos a tener un pulmón menos complaciente, la curva va a estar desplazada hacia la derecha. Entonces, recordar también, y esto es importante porque el distrés siempre tiene un componente, o en general tiene un componente de hipertensión pulmonar. Nosotros tenemos un lecho pulmonar que tiene gran capacitancia, pero que tiene bajas resistencias. Nosotros no le vamos a enseñar a ustedes de hipertensión pulmonar, pero sí recordar bueno, que el ventrículo derecho es un ventrículo, es una cámara, como clásicamente se dice en la fisiología, es una cámara de alto volumen y baja presión, es una cámara que no puede generar altas por la acidosis respiratoria, porque hay lesión capilar, porque hay microtrombos a nivel de la vasculatura, además va a estar disminuida la compliance, y va a haber un aumento de la presión intratorácica, pues estos van a ser pacientes en ventilación positiva. Entonces todo eso va a generar una disfunción vascular pulmonar con hipertensión pulmonar, y eso es uno de los factores de mortalidad más importantes en el distrés. El distrés que tiene hipertensión pulmonar severa, en general, tiene una mortalidad próxima al 100%. Bueno, estos fueron los conceptos rápido, a grosso modo, para que tengan un punto de partida. Los invitamos a profundizar en todo lo que es la fisiopatología y las definiciones. Les pasamos información a los que quieran. Pero acá viene como un poco la parte del tratamiento, que es lo que queremos hacer énfasis, y es un poco la idea de esta instancia del taller. Primero, siempre tener en cuenta que para el distrés no existe una terapia específica. ¿Tá? Entonces, en realidad, no vamos a tener un tratamiento, cuando un paciente está estresado, no vamos a tener un tratamiento que sea, bueno, a este paciente le vamos a dar X fármaco porque no hay terapia específica. ¿Qué es lo que incluye el tratamiento? Bueno, si hay una enfermedad de base tratable, o sea, la enfermedad que determina el distrés es tratable, por ejemplo, la sepsis, una neumonía, podemos utilizar antibióticos, obviamente es uno de los pilares del tratamiento. El tratamiento de soporte de cualquier niño grave, y acá un poco lo que hablábamos también en la primera clase, nosotros vamos a tener una situación de hipoxemia severa, por lo tanto, vamos a tener que asegurar el contenido arterial de oxígeno, y ahí con las estrategias que correspondan, y mejorar el gasto cardíaco si es un paciente que tiene compromiso cardiovascular, que muchas veces lo tienen, también un poco por esto que hablábamos anteriormente, por las altas presiones. Ustedes saben que por las interacciones cardiopulmonares eso va a repercutir en el funcionamiento cardiovascular. Entonces estos son pacientes que muchas veces, entre su patología de base más el distrés, más la ventilación mecánica positiva, tienen compromiso del gasto cardíaco, así que eso también hay que asegurarlo. Y después ahí viene la asistencia ventilatoria mecánica, que es un poco el objetivo de nuestro taller y de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de la asistencia ventilatoria mecánica en estos pacientes? Optimizar el intercambio gaseoso, dar reposo a la musculatura respiratoria, y acá este punto es de vital importancia, que es evitar la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, porque este es como siempre le decimos nosotros a los posgrados, el distrés es la expresión máxima del daño pulmonar. O sea, este es el pulmón más dañado que puede haber, por lo tanto, tenemos que evitar injuriarlo más con la ventilación mecánica. Entonces, acá un poquito hablando, vamos a ir, qué es lo que dicen las conferencias de consenso pediátrica y cuáles son las recomendaciones en los diferentes puntos que uno tiene que considerar cuando va a asistir a estos pacientes. Primero que nada vamos a hablar de la asistencia ventilatoria mecánica convencional. Ustedes saben que tenemos métodos convencionales y los métodos que se llaman no convencionales. Para nosotros la asistencia ventilatoria mecánica convencional son los modos presurométrico, volumétrico,
la presión soporte y el CPAP. Son las cuatro modalidades de ventilación mecánica convencional, y después todas las otras modalidades entran en lo que se llaman no convencionales. O sea que acá, en realidad, la disquisición es si se utilizaría, bueno, asistido controlado, controlado, presión control, volumen control, y eso en realidad ha habido muchísimos estudios, realmente hay estudios, si uno se pone a buscar, en los que se ha intentado ver qué es mejor, porque siempre en la modalidad ventilatoria, y creemos que probablemente ustedes en neonatología tengan las mismas discusiones, uno siempre se plantea, es mejor la presión, es mejor el volumen, acá logro un mejor volumen pero con muchas presiones, acá puedo controlar la presión pero no logro el volumen. Bueno, se ha intentado establecer que es mejor para el distrés y no se ha podido. Realmente no hay evidencia, así que no hay recomendación, y por lo tanto acá hay que usar sobre todo lo que el grupo de la unidad que asiste a estos pacientes sienta más cómodo, con lo que se sienta más cómodo y en lo que tenga más experiencia. Y lo que sí se recomienda, y esto es importante, es que independientemente del modo, siempre mantener una estrategia de ventilación pulmonar protectiva, y eso es de lo que vamos a hablar después. Claro, y que el ventilador que utilicen, si vos estás diciendo que puede ser volumétrico por presión, Tenga ellos, las prestaciones, ¿no? claro, Sí. si en modalidad neonatal, en muchos casos no tiene la forma de ventilar por volumen. Y bueno, lo más importante es lo que acaba de decir Juan, ¿verdad? Uno tiene que ventilar con lo que sepa, y no solamente el médico, ¿verdad? Enfermería, que es un pilar fundamental, al igual que los fisioterapeutas, para lograr que el objetivo sea una ventilación pulmonar protectiva. O sea, no es cuestión de empezar a probar a volumen y meterlo en modo pediátrico en niños de 3,5 kilos. O sea, la mejor ventilación es la que yo sé hacer, y que enfermería está familiarizada, y acá el objetivo, como no hay evidencia de que cualquiera de las dos modalidades, no hay ningún dato a favor de una en contra, hay evidencia, es la ventilación pulmonar protectiva. O sea que eso es muy importante. Bueno, y siguiendo, esto después va a quedar en el canal de YouTube, pero yo los invito a los que estén interesados, yo les puse en todas las diapositivas están estos artículos originales que realmente son los pilares del manejo del distrés históricos. Son trabajos de excelente calidad, que bueno, acá nosotros con los posgrados, cuando ellos cursan el módulo de respiratorio, siempre los incluimos dentro de las discusiones de fichas, porque realmente son paradigmas en lo que es el manejo del distrés. Obviamente todos estos estudios son de adultos, pero todos se han podido extrapolar a niños porque la evidencia es tan importante, bueno, que se utilizan, el PALIC los toma y hace las recomendaciones. ¿Qué pasa con el bloqueo neuromuscular? Y esto también lo hablamos. En realidad el bloqueo neuromuscular no está recomendado de rutina, pero sí lo que se recomienda es que si no se logra la ventilación eficaz solo con sedación, ahí sí considerar, bueno, en este caso sería el atracurio, que es lo que más usamos nosotros. ¿A qué dosis? Y bueno, a la dosis mínima posible. Esto siempre por las características del bloqueo y por las consecuencias que puede tener el bloqueo neuromuscular, más pensando que estamos hablando de lactantes pequeños, siempre usar la dosis mínima posible. La dosis que permita mejorar la tolerancia a la ventilación mecánica, es decir, lograr una sincronía, optimizar la entrega de oxígeno y reducir el trabajo del paciente. Y siempre evaluar de forma rigurosa los efectos que puedan tener sobre el niño. Y esto un poco también vinculado a que existen formas, monitorización del bloqueo neuromuscular instrumental, que bueno, nosotros acá en UCIN tuvimos en algún momento, que es el BIS, pero bueno, si no se puede, sí por lo menos clínicamente, lograr estos objetivos y no pasarnos de la dosis.
Y bueno, entonces, ahora sí un poco este concepto de ventilación protectiva, ¿qué es? ¿Por qué le damos tanto énfasis? Como dijimos, el pulmón del distrés es un ambiente heterogéneo, o sea, va a haber alvéolos que están colapsados, entonces el parénquima no está aireado, alvéolos que están atelectasiados, alvéolos que están consolidados, va a haber alvéolos sanos y va a haber alvéolos que tienen poca lesión. Entonces ahí vamos a entrar en un problema, porque vamos a tener que utilizar presiones para abrir los alvéolos colapsados, pero vamos a hiperinsuflar los alvéolos que están sanos. Esto es sumamente complejo. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuáles son los objetivos con la ventilación? Evitar que las unidades que están sanas se sobredistiendan, porque las vamos a lesionar sobredistendiéndolas, y evitar el colapso de las zonas que están cerradas. Y además de eso, otra cosa que se comprobó que genera lesión pulmonar es que por más que yo abra un alvéolo colapsado, si yo no lo mantengo abierto y el alvéolo se abre, se cierra, se abre, se cierra, eso es de reclutamiento cíclico se le llama, eso también es muy lesivo. Entonces, el objetivo también es que si yo logro reclutar un alvéolo, es decir, abrirlo, mantenerlo abierto, porque de esa forma también disminuye la lesión. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la ventilación protectiva en base a estos dos puntos? Es evitar la lesión inducida por la ventilación mecánica. Volvemos a repetir, porque este es un punto muy importante, que estamos en un pulmón sumamente injuriado y no queremos injuriarlo más con la ventilación, que además muchas veces tiene que ser agresivo. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares de la ventilación protectiva? La ventilación con volumen corrientes bajos y la ventilación con pulmón abierto. Y acá estos son los puntos que hay que lograr para tener una ventilación protectiva. Si nosotros nos salimos de estos puntos, estaríamos ya en lo que es una ventilación no protectiva y lo que va a definir la hipoxemia refractaria, que después lo vamos a mencionar. Entonces, como dijimos, usar volúmenes tidal bajos de 6 a 8 mililitros kilo. Esto lo mantiene el PALIC 2. Y lo que se sabe es que volúmenes menores de 6, porque en algún momento se habló de lo que era la ultraprotección en el distrés, que era utilizar volúmenes corrientes muy bajos, y ahí un poco que ustedes tienen un conocimiento sobre eso, no, más parecido a lo que podría ser la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. En realidad los volúmenes bajos se sabe que aumentan la mortalidad y los volúmenes altos también aumentan la mortalidad. Así que entre 6 y 8 mililitros kilo es lo que está recomendado. Tener una hipercapnia permisiva, que después vamos a hablar de esto, con un pH entre 7,15 y 7,20. Utilizar una presión meseta, que esto les habló Andrea la semana pasada, que no exceda, esté entre los 28 y los 30 centímetros de agua. El PALIC 2 ya pone que en algunos casos donde la compliancia esté muy reducida, se podría llegar hasta 32 centímetros de agua de meseta. Utilizar una PIP óptima. La PIP óptima lo que nos va a permitir es tener el pulmón abierto, que es otra de nuestras estrategias principales. El driving pressure menor a 15 centímetros de agua, que ahora vamos a hablar también de eso, y utilizar una FIO2 menor de 60%, siempre sabiendo que estos pacientes tienen que saturar entre 88 y 92%. Acá no vamos a pretender que un paciente sature 99 o 100%, porque en realidad va a ser muy difícil lograr ese nivel de oxemia en un paciente distresado. Entonces, este es como les decía hoy, un gran trabajo súper importante que está publicado en el New England Journal of Medicine, que es el ARS Network. Este es un trabajo que, si ustedes ven, es del 2000, tiene 23 años y sigue igual de vigente, porque ha habido muchísimos trabajos después de que han estudiado la ventilación con volúmenes bajos y siguen concluyendo que reduce la mortalidad. Este es un trabajo que es súper interesante, es un trabajo que hubo que pararlo porque se vio que los pacientes en los que se ventilaban, hasta ese momento el standard of care, o sea, lo que se hacía con lo que estaba recomendado, era la ventilación con volúmenes tidal altos, se utilizaban 12 mililitros kilo. Y en este estudio lo que se hizo fue llevar a los pacientes en distrés a una ventilación con 6 mililitros kilo de peso ideal, eran adultos. Y en realidad la reducción absoluta en la mortalidad fue tan importante que este estudio hubo que pararlo. Y bueno, es uno de los grandes paradigmas que hay en el cuidado de los pacientes con distrés. Así que el PALIC toma estas recomendaciones
Y incluso ellos lo que hacen es determinar algunos volúmenes. Acá, como ven, si hay baja compliance, ellos aceptan volúmenes más bajos, incluso de 5 mililitros kilo. Pero como concepto general, para ustedes quédense con 6 mililitros kilo para cualquier paciente. Siempre intentando que el límite de la presión meseta sea de 28 centímetros de agua. Y acá es importante en estos pacientes hacer medidas de mecánica, como les mostró Andrea la semana pasada, y que después vamos a ver en taller práctico, para ir monitorizando que la ventilación sea protectiva. Y acá viene lo que les decíamos de la hipercapnia permisiva. ¿Qué es lo que va a suceder en estos pacientes? Si yo uso volumen tidal bajo, probablemente voy a generar una hipoventilación alveolar. Si yo hipoventilo, voy a terminar produciendo una hipercapnia. Pero yo sé que el volumen tidal bajo mejora la mortalidad de estos pacientes. O sea que, costo-beneficio, voy a permitir que haya cierta hipercapnia. Y la hipercapnia permisiva se sabe que mejora la sobrevida. Y esto probablemente vinculado a que está generada por volúmenes tidal bajo. Lo que se considera seguro es un pH hasta 7.2. O sea que el paciente con distrés no tiene que tener un pH normal. Puede estar acidótico. Y bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces el riñón es capaz de compensar un pH de 7.22. Así que por eso es seguro. ¿Qué es lo que recomienda el PALIC? Considerar la hipercapnia permisiva para minimizar la injuria vinculada a la ventilación mecánica. El pH que ellos proponen es entre 7.15 y 7.30. Y un punto que es importante es que si estamos en contexto de distrés haciendo una ventilación protectiva con hipercapnia permisiva, no administrar bicarbonato de sodio para corregir la acidosis. Eso es súper importante porque es una práctica que a veces podemos tender estamos acostumbrados y podemos tender a aplicar bicarbonato, que en realidad no está indicado en este caso, ¿sí? ¿Cuándo no vamos a poder utilizar esta estrategia de hipercapnia permisiva? Bueno, ante toda situación en la cual la hipercapnia agrave ese problema de base. Entonces, la hipertensión endocraniana, la hipertensión pulmonar grave, la inestabilidad hemodinámica y la disfunción miocárdica. En esos casos hay que ser muy cuidadoso con la hipercapnia permisiva. Bueno, y acá un poco la ventilación con pulmón abierto, que era lo otro que hablábamos, ¿no? Hablamos de volúmenes tidal bajos, como consecuencia van a determinar mi hipercapnia, vamos a ser permisivos con eso, y el otro pilar es la ventilación con pulmón abierto. Este es otro gran estudio muy importante, que es de Lachman, bueno, que esto es lo que les decíamos, nosotros acá en terapia intensiva usamos mucho esta frase, abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Y bueno, ¿y esto de dónde surge? Surge de la ley de Laplace. Si yo tengo un pulmón abierto, o sea, aumento el radio, voy a generar menos presión. Por lo tanto, voy a hacer menos lesivo con esa ventilación. Y las unidades pulmonares van a ser más eficientes y van a trabajar a menor presión si tengo un radio mayor. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a buscar con la PIP? Es la apertura de unidades colapsadas que pasen a estar aptas para el intercambio gaseoso. Y eso es lo que en realidad es el término que utilizamos, es reclutamiento. Que no es lo mismo que maniobra de reclutamiento, eso es una aclaración importante. Reclutamiento estaban aptas para la ventilación. A su vez, ¿qué vamos a buscar con la PIP? Evitar el cierre de los alvéolos que estén insuflados en la fase inspiratoria del ciclo anterior, es decir, cuando yo abra el alvéolo, mantenerlo abierto y que no haya esto que hablábamos hoy del desreclutamiento cíclico, porque todas esas fuerzas de cizallamiento lesionan más el alvéolo y estos son alvéolos que ya están lesionados de base. ¿En qué pacientes hay que aplicar PIP? En todos los que tengan distrés, ¿tá? Y es parte de la estrategia de ventilación protectiva. ¿Cuáles son los beneficios? El aumento de la capacidad residual funcional, lo que hablábamos hoy al inicio. Paciente distresado tiene disminuida la capacidad residual funcional. Por lo tanto, aplicar PIP va a permitir que haya menor colapso alveolar expiratorio y va a mantener la capacidad residual funcional más alta. Va a mejorar el intercambio gaseoso porque vamos
a aumentar el pool de alvéolos disponibles para la ventilación, y va a mejorar la compliance, ¿sí? O sea que va a disminuir la presión meseta y el driving pressure. O sea que probablemente vamos a tener más posibilidades de hacer una ventilación protectiva. Y acá viene un concepto que es muy importante, que es el concepto de PIP óptima, que es a lo que se orientan todas lo que son las maniobras de titulación de la PIP y de lograr una PIP que nos permita todos estos beneficios de los que hablamos, que es como se define la PIP óptima, es la PIP que permite mantener al pulmón reclutado, es decir, un pulmón abierto, con el menor grado de sobredistensión y de compromiso hemodinámico. Acá volvemos a retomar lo que decíamos antes, por las interacciones cardiopulmonares, la presión positiva, por supuesto que va a generar siempre como costo, por decirlo de alguna manera, un compromiso cardiovascular asociado. Y bueno, en estos pacientes, por eso hablábamos hoy, entre la patología de base, el distrés y la ventilación, siempre va a haber compromiso cardiovascular. Nosotros vamos a intentar que la PIP, aunque si tiene que ser alta, sea alta, genere el menor compromiso posible a nivel hemodinámico. Y bueno, y esto es un poco la justificación de utilizar PIP. Nosotros, volvemos a la curva PV, para nosotros esto es de todos los días súper importante. Sí, esta es una curva PV pulmonar, tenemos la rama inspiratoria, la rama expiratoria, el fenómeno de histéresis. La rama inspiratoria, vamos a ver que hay una zona donde están los alvéolos desreclutados, y acá estaría también, o sea, alvéolos colapsados, alvéolos atelectásicos, y habría un área de sobredistensión, y después tendríamos un área de mejor compliance, o sea, de mejor pendiente, que es donde idealmente nosotros tendríamos que ventilar al paciente. Y esto, ¿cómo lo logramos? Lo logramos con PIP. Entonces, ¿qué es lo que se describe a nivel mecánico? Se describe un punto de inflexión inferior en el cual inicia el reclutamiento alveolar y donde vamos a ir a la zona de mejor compliance de la curva presión-volumen para ese pulmón y empezar la sobredistensión alveolar, que va a volver a bajar la compliance. La compliance es baja tanto. Lo que tenemos que intentar hacer es estar entre el límite en el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. ¿tá? Entonces, no vamos a entrar en eso porque es de más complejidad y en realidad precisaríamos una charla solo para eso, pero hay diferentes métodos para lograr establecer cuál es esta PIP. Son métodos que se realizan con el ventilador. Vamos a hablar un poquito después en el taller práctico de eso. Una de las maneras es hacerlo con la OFE, la oclusión al final de la expiración, como les habló Andrea la otra vez, y con la OFI y ir calculando la compliance. Eso es hacer una titulación de PIP según la compliance pulmonar. También se puede hacer según la FIO2 que requiere el paciente. Y bueno, y se puede hacer con prestaciones que tienen los ventiladores. Hay ventiladores que traen softwares que están hechos para construir esta curva en forma estática y que uno pueda ver cuál es el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, que lo que son valores de presiones, que en realidad lo que nos están diciendo es que si nosotros colocamos ese valor de PIP, vamos a estar en esta zona de ventilación. ¿Y por qué es tan importante la PIP? Bueno, volvemos a lo mismo. Este es el ART Network que les decíamos, que fue que cuando lo que vieron ellos es que cuando se usaba una PIP adecuada con una FIO2 no tan alta, los pacientes sobrevivían mucho más. Que el standard of care anterior era al revés, era usar mucha FIO2 y baja PIP. Entonces ellos construyeron una tabla, que es esta que les mostramos acá. Cuando se usa, fíjense que por ejemplo, tenemos una combinación de PIP baja con FIO2. Y después tenemos alta FIO2 con alta PIP con baja FIO2. Y acá fíjense que, por ejemplo, ya con 0,3, 0,4 de FIO2, ellos ya ponían una PIP de 14, que uno puede decir es una PIP alta, sin dudas, pero en realidad estos pacientes se morían mucho menos que los pacientes en los que se usaba una PIP baja en vinculación a la FIO2. Así que el concepto es utilizar PIP
y asegurar una ventilación en el área de seguridad del pulmón distresado. Bueno, y esto es el driving pressure del que les hablábamos, que no es lo mismo, para no confundir, que el del tapé que tiene el pulmón, el ventilador, perdón. No es el parámetro del tapé, es el driving pressure. ¿Qué es el driving pressure? Que Andrea también habló de esto. Es la diferencia que hay entre la presión meseta, que nosotros sabemos que es un equivalente de la presión alveolar, y la PIP que tiene el paciente. Este driving pressure se sabe que es lesivo porque vincula todo lo que, de lo que venimos hablando hasta ahora, que son los pilares de la protección. ¿Quién va a determinar el driving pressure? El volumen tidal que use, la presión meseta que tenga el paciente, la PIP que le aplica al paciente, la compliance que tenga ese paciente. O sea que es un parámetro muy importante porque nos está hablando de todo esto a la vez. Y si el driving pressure es lesivo, probablemente haya algún problema en estos parámetros. Tal vez esté utilizando volúmenes corrientes altos, tal vez no haya logrado una buena PIP o una PIP óptima para ese paciente, tal vez no tenga estrategias adecuadas para disminuir la presión meseta, tal vez no esté actuando sobre la compliance de ese paciente. Entonces es un parámetro muy importante y es de lo que más se está hablando últimamente en lo que tiene que ver con ventilación protectiva, en ser cuidadosos con el driving pressure. Otro trabajo muy importante, acá aparece otro nombre que para nosotros es también de hablar mucho y de todos los días, de la gente que habla de distrés, que es Amato. Acá lo que tenemos es este concepto del driving pressure. Y acá, en realidad, no quiero que se queden con esta imagen de que el volumen tidal es importante tachada de esa manera, porque sí es importante mantener volúmenes tidal protectivos, o sea, de 6 mililitros kilo como regla general. Pero acá explica, me gusta mucho esta imagen porque tiene mucho que ver con de dónde surge el concepto de driving pressure. Si ustedes piensan en el pulmón de distrés, como hablábamos, el pulmón de distrés es muy heterogéneo. Entonces, de lo que nos habla el driving pressure es de dónde se distribuye ese volumen. Porque yo puedo tener, acá vieron que este driving pressure va a ser el volumen tidal sobre la compliance. En realidad nosotros si hacemos las cuentas, nos vamos a dar cuenta que el volumen tidal sobre la compliance es el driving pressure. Entonces, ¿de qué nos habla? De dónde se distribuye ese volumen para la compliance de ese pulmón. Y por eso es tan importante, porque en realidad acá esta imagen es como bastante gráfica, ustedes miren dónde está el volumen. El volumen está distribuido en el área de pulmón que permite ser ventilada. Y esa es el área que yo voy a lesionar con la ventilación. Entonces, por eso es que es tan importante este concepto del driving pressure. Y en adultos, y en este estudio de Amato, lo que se demostró es que la mortalidad es más alta con los driving pressure elevados, más que si uno toma la pipa aislada. O sea, estos son conceptos más nuevos, y por eso es que se incorpora el driving pressure a la estrategia de ventilación protectiva. Y ahora, para que no se aburran y ya está un poco terminando, nosotros hasta acá hablamos de las estrategias de ventilación protectiva, que son las estrategias que tienen evidencia demostrada en el manejo ventilatorio de estos pacientes y que se sabe que mejoran la mortalidad, pero hay situaciones en las cuales el paciente entra en un cuadro de hipoxemia refractaria. Hay muchas definiciones, esta está tomada del libro de ventilación mecánica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que nosotros les recomendamos. En realidad, ¿qué es la hipoxemia refractaria? Es la hipoxemia que persiste bajo una estrategia de ventilación protectiva, o sea, con una PAFI menor a 100. O sea, sigo teniendo una hipoxemia severa a pesar de haber agotado todos los esfuerzos de una ventilación mecánica invasiva protectiva. Perdón. Entonces, en la hipoxemia refractaria van a entrar en el tratamiento de esa hipoxemia refractaria, van a entrar todas las estrategias ventilatorias, que son estrategias que se llaman de salvataje. ¿Sí? ¿Y qué entra acá? Bueno, acá entra el óxido nítrico para actuar sobre la hipertensión pulmonar, como hablamos hoy, la posición en prono, que es una de las estrategias que más utilizamos, la ventilación con alta frecuencia oscilatoria, las maniobras de reclutamiento y el
que es una terapia que nosotros acá en Uruguay no tenemos desarrollada todavía de forma amplia, sobre todo para el paciente no cardiológico. Todas estas estrategias tienen evidencia muy limitada y son estrategias de salvataje. En realidad, los pacientes que requieren estas estrategias son pacientes que tienen elevada mortalidad, o sea que no siempre van a responder y no siempre se van a ver beneficiados. Lo que sí les quiero mostrar, y este es el esquema que pone el PALIC 2, que tiene colores, que es un poco más claro que el que tenía el PALIC 2015, es que vean lo que son los niveles de evidencia, ¿no? Es moderada, baja y muy baja. O sea, no tenemos nada de recomendación A, ¿sí? Lo que diríamos que tiene mayor evidencia, que es lo moderado, es utilizar una PIP óptima, ¿tá? O sea que si nosotros tuviésemos que decirles hoy qué es lo más importante en el manejo ventilatorio de un paciente estresado, es que usen volúmenes TIDAL bajos, en torno a 6 milímetros kilo, y que puedan establecer el valor de PIP que mejore la oxigenación del paciente con la menor repercusión hemodinámica. Esas serían las dos estrategias que sin dudas van a beneficiar al paciente. Después lo otro es prácticamente en pediatría, es anecdótico. Y acá un poquito, porque es importante, porque para nosotros es una estrategia que utilizamos muy frecuentemente, es la ventilación en decúbito prono, ¿sí? Este es también un trabajo súper importante, que es el efecto del prono. Eh, si bien acá no hay una evidencia fuerte, este es un trabajo bastante importante en el cual se describen los beneficios del prono y es de donde surge, ¿sabes? Eh, lo que sabemos del prono en pediatría es que hay pacientes que mejoran, pero para nosotros en pediatría es una técnica segura y es útil, pero siempre y cuando sea precoz. El paciente distresado que no responde a una estrategia ventilatoria protectiva y se decide pronar, hay que pronarlo precozmente. El paciente no se puede pronar a los 3-4 días que está ventilado porque probablemente no responda, ¿sí? Y en realidad el prono es parte de la estrategia protectora. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ajustar el pulmón al tórax y vamos a abrir las áreas dependientes del pulmón. Es decir, las áreas que están colapsadas habitualmente por la posición supina fisiológica. Entonces, con esa apertura de las unidades colapsadas vamos a tener un poco un efecto parecido al efecto que tiene la PIP. Vamos a poder mejorar la mecánica de ese pulmón y de tal manera vamos a lograr ser más protectivos probablemente. El PALIC 2 lo que dice, perdón acá que hay una falta de ortografía, es que no hay evidencia para recomendarlos de rutina. Pero estas son todas terapias que hay que considerar, vuelvo a repetir, de salvataje en un paciente sumamente grave, que no responde a las estrategias iniciales, que por lo tanto tenemos que considerar, bueno, qué podemos hacer para intentar que no se muera. Pero son pacientes que realmente probablemente evolucionen a la muerte, ¿sí? Acá grande, como para que ustedes tengan un punto de partida, ¿qué pacientes deberíamos pronar o considerar el prono? Más de 10, y a pesar de eso, no satura más de 90. O sea, paciente que para que sature más de 90 tengo que ponerle FIO2 de 60 y PIB de 10, ustedes piensen, estamos hablando de parámetros altos, ese paciente puede considerarse el prono para combinarlo y lograr una ventilación protectiva. Y miren esto acá, que es muy importante, es cómo saber si un paciente responde al prono o no. ¿Tá? A las 2 horas, eso es lo primero. Esto es igual que lo que decía Alicia hoy. El paciente se prona y hay que ver si responde o no, porque el prono tampoco es gratis. Su paciente, ustedes piensen, está en otra posición, el manejo de enfermería es más complejo, hay que tener más cuidados. Generalmente cuando pronamos lactantes chicos, la sed se desplaza, hay que controlarlo. No es fácil tener tampoco un paciente en prono. Entonces, a las 2 horas hay que hacer una gasometría. Si aumenta 10 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno o la PAFI un 20%, ese paciente es respondedor y ese paciente debe quedar en prono.
Si no es respondedor, ahí en realidad la indicación sería volver a colocarlo en decúbito supino. Entonces, esto es un poco para resumir. ¿Qué hacemos a nivel ventilatorio en el distrés? Bajo volumen, pulmón abierto. ¿Cómo logramos un bajo volumen con un pulmón abierto? Con la estrategia de ventilación protectiva. Esta es lo mismo que les mostré al inicio, acá las tienen. Estos son los objetivos que deberíamos cumplir en todos los pacientes. Lamentablemente en algunos por su severidad esto no se puede. Y si no se puede, lo que tenemos que considerar es el prono precoz y si no, las terapias de rescate, que ahí ya entramos en un área muy gris de evidencia, y bueno, y en un área de, ya esto sería terapia intensiva absolutamente enérgica, en la cual, bueno, vamos a poner todo lo que podamos y de lo que dispongamos para evitar que ese paciente muera, si bien sabemos que el pronóstico es muy malo. Bueno, una cosa que quería decir antes de las conclusiones, que no lo dije porque no lo tenemos agregado, pero es, estos pacientes son pacientes muy graves, hipoxemias muy severas, y son pacientes que nosotros acá en el servicio, y la mayoría de las terapias intensivas pediátricas, son pacientes que al menos una vez al día tienen que tener una gasometría arterial. Son pacientes que requieren nosotros hablamos en pediatría, los pediatras siempre decimos que la gasometría venosa la podemos utilizar en la gran mayoría de las veces, y es cierto, creo que si hay una excepción es el distrés. En el distrés necesitamos gasometrías arteriales, aunque sea una por día, para evaluar que la oxigenación de ese paciente y que nuestra estrategia ventilatoria está siendo eficaz. Porque además, como les mostramos, todas las definiciones, la severidad, los controles, todo se basa en la oxemia. Y la oxemia la tenemos que medir en arteria. Así que gasometrías arteriales requieren. Si hay un paciente pediátrico que requiere gasometría arterial, es el paciente distresado. Bueno, y para terminar entonces, un poquito las conclusiones. El avance del conocimiento del distrés aumenta día a día, así que probablemente cuando hablemos de esto en un año haya cambiado o alguna cosa haya cambiado. Las guías y los protocolos tienen que estar actualizados y ahí también es importante que los servicios tengamos protocolos de actuación porque son pacientes muy complejos, sobre todo los más severos y los que no responden a lo más convencional, por decirlo de alguna manera. Siempre recordar que las guías están hechas para orientarnos, ¿no? Y que nos orientan a qué tenemos que detectar, ¿no? Y por eso empezamos con el PALIC 2023 diciendo que ellos son puntos en los cuales tenemos que empezar a sospechar o tener presente que el paciente se puede estresar. Y ese es el objetivo, reconocer y tratar mejor. La colaboración es súper importante entre diferentes centros que tengan más manejo de distrés. Acá en USIN siempre tenemos pacientes con distrés y tal vez haya unidades fuera de USIN en los que sean pacientes menos frecuentes, entonces la colaboración es súper importante y bueno, y agregamos obviamente las especialidades, desde ya poniéndonos a las órdenes, porque un poco la idea de esta clase es que ustedes vean lo complejo que es el manejo de estos pacientes que bueno, que siempre nosotros en lo que podamos vamos a darles una mano. La calidad de la asistencia intensiva impacta en la mortalidad de estos pacientes, o sea que acá hay que ser enérgico y no tener dudas. Eh, y bueno, y si bien los que entran en hipoxemia refractaria tienen una altísima mortalidad, los que no sobreviven. Y la gran duda que existe en el distrés pediátrico, y esto como para cerrar, es qué impacto hay a largo plazo en estos niños, en todos los sentidos, en lo que es el desarrollo neuropsíquico, motor. Hay muchísimas preguntas. ¿Qué pasa a largo plazo con el distrés pediátrico? Así que bueno, como todos especialistas del espectro pediátrico, creo que es muy importante saber que todo lo que hacemos en los niños siempre tiene consecuencias a largo plazo. Así que bueno, eso es lo que queríamos transmitirles hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? No sé, Alicia, si querés. ¿Alguna duda, algún comentario? Quedaron como...